Bueno, el día de hoy estamos con un nuevo tema. Yo sé que me debo a mi gente. Mi gente me está esperando para que les dé yo el alimento de este día, la palabra espiritual bueno, vamos a hablar de un tema demasiado importante en este día. Como ya sabemos, hemos estado escarbándole, buscando explicación a muchas cosas, porque nos hemos dado cuenta de que sí, efectivamente, existió un pueblo en Egipto que se conocían como los Ixos, pero Ixos es una pronunciación que no se refiere a un pueblo, sino a un rey. Y cuando dice Ixos es una palabra plural, significa que eran reyes, eran clanes. Se menciona a los Ixos como un grupo de clanes, pero no eran exactamente de una sola raza, sino que era un grupo de razas. Entre ellos estaban los házaros, los amorreos, los heveos, los hurritas. Todo era un buen grupo de clanes, de todos los grupos que se andaban por ahí en la parte norte de Egipto. Se hizo un gran grupo de estos personajes, de estos los nómadas. Y de ahí, de este grupo, es de donde salen las leyendas. Pero fíjense cómo vamos desglosando cada parte. Cada parte la vamos sacando a flote. En toda esta área de Jerusalén y en toda esta zona entre Jerusalén y la parte de todo lo que es la parte fértil, lo que se conoce como Levante, toda esta área se, se llenó de amorreos, toda esa área estaba llena de amorreos. También había otros grupos y el caso es que estos grupos que andaban por ahí eran grupos muy grandes. ¿Y por qué les hago el recalque acerca de los amorreos? Porque los amorreos existieron arriba de 1000 años antes de Abraham. Como 1000 años antes de Abraham ya existían los amorreos en toda esa área. Eran pueblos muy grandes de amorreos y cubrían grandes territorios de toda la zona entre Canaán y toda esa zona, el Mellido, hasta Babilonia, todos esos territorios estaban atestados. En Egipto había muchos grupos de esos, pero no había gran diferencia, había un poco de todo, o sea, había una mezcla de todos. Pero los que hacen la gran diferencia eran las personas que se conocían como los házaros. De este grupo de los házaros es que traían un líder que se llamaba José. Ese era su líder. Cada grupo de los grupos nómadas que existieron en esa zona tenían su propio líder y cada grupo tenía su propio... Ahora, de acuerdo a la arqueología y luego la estela de Massac, todas esas estelas se encuentran unas en la arqueología se encuentran ciertos rastros, registros de hay unos escarabajos que encontraron y en los escarabajos se encuentra el nombre de Jacob. Y, pero ese nombre de Jacob pertenece a, a un grupo. No es precisamente que sea de una sola raza, sino que es de el grupo de lo que eran los que estaban invadiendo esa parte norte de Egipto. Eran muchos grupos de personas que bajaron a Egipto y se apoderaron de la parte norte. Ahora fíjense,
ya se manejaba lo de la ley en toda esa zona. ¿Por qué? Porque la ley fue introducida a través de los amorreos. Los amorreos fueron los que conocían la ley. ¿Por qué? Porque eran por parte de Hammurabi. Hammurabi era amorreo. Al ser amorreo Hammurabi, eh, entonces todos esos grupos provenían de Babilonia, de la parte de Hammurabi. Venían también migrando. Pero el detalle que hay es que eran de las mismas, igual, de la misma ley de Hammurabi, era la misma. Y todo eso estaba lleno. Ahora, el siguiente detalle que hay es que eso conforme conforme a la ley. Lo que es la circuncisión y eso no era precisamente de ahí. La circuncisión eran costumbres que se hacían en otros pueblos y ya toda esa parte la practicaban, principalmente en Egipto practicaban la circuncisión en el pueblo de Egipto porque era algo que era saludable, era como el sueldo de la gente. En muchas partes en vez de darles dinero les daban cerveza o les daban vino, les pagaban con vino, les pagaban con cerveza. ¿Por qué? Porque lo que eran esos productos eran parte de la cultura. Lo que es el vino era algo que se acostumbraba, en vez de beber agua, bebían vino. ¿Por qué? Porque el vino mata todo tipo de cualquier bacteria, cualquier indicio, cualquier eh, mal, infección, todo lo quita. Así que toda esa gente acostumbraban todas esas bebidas. La miel se acostumbraba porque la miel es un producto que te puede durar un mes, 2 meses o más. Han encontrado miel en las tumbas de los egipcios y ya tiene 3000 años la miel y está como nueva. Se puede comer igual como si nada. Bueno, fíjense el detalle. Eh, ¿Por qué me meto yo mucho en este rollo? ¿Por qué? Porque nos vieron la cara, nos vieron la carita. Ahora, el detalle que hay, la ley se introdujo por medio de los amorreos. Ellos fueron los que metieron la ley a Canaán. Todo Canaán estaba infectado de la ley. El judaísmo entró por medio de los házaros. Los házaros eran los judíos. Los házaros provienen de una raza que se conoce como judíos. Los házaros. Ellos bajaron a Canaán y ellos aprendieron la religión de David. ¿Cuál es la religión de David? La estrella de Reifán. Reifán era la estrella de David. La estrella que adoraba David era en ese tiempo David todavía no adoraba al Dios Yahvé. Todavía no. El Dios Yahvé entró por medio de otras costumbres, ¿por qué? Porque al Dios Yahvé tiene su pasado. El Dios Yahvé no era Yahvé, era Moloch. Moloch se transformó en Yahvé. Ahora lo que les voy a decir es que yo no estoy pidiendo nada por ejemplo, que yo me quiera adjudicar cualquier investigación. Aquí hay una historiadora que se llama Carla Díaz y tiene un estudio completo acerca de este Dios, Yahvé, que no era Yahvé, era Moloch. Moloch lo convirtieron en Yahvé. ¿Por qué era Moloch? Porque Moloch era un rey. Era Moloch, era Melech y Melech era... eh, fíjense cómo está el detalle. Melech significa rey y rey es Moloch. Y entonces este detalle no lo consideramos ¿por qué? Porque la Biblia dice que existe Melech y existe Moloch.
y que existe la palabra, eh, la palabra que se describe en esta pronunciación es que eh, Melec es rey, pero también reina. Había un rey y había una reina. Y entonces esta reina se cree que era la diosa Aserá. La diosa Aserá. Fíjense por qué toda esa zona adoraban a Moloch. Toda esa área y, y ya lo que significa como Baal, como todas esas zonas eran parte de religiones que se fueron formando y que venía siendo parte de lo mismo, eran ramas, vaya, eran ramas. Por eso existen muchos Baales, hay como 6 7 Baales. Y también hay muchos Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé es de acuerdo a la tribu que lo adoraba. Si a Yahvé lo adoraba una tribu, lo tenía con un nombre. Y si lo adoraba con otro número, con otro, era otro nombre y así. Entonces, fíjense cómo está el detalle. A lo que nosotros le hemos llamado Yahvé, realmente es Moloch. Moloch, eh, hubo un problema con los exiliados de Babilonia. Los exiliados de Babilonia, cuando hicieron la Biblia, la modificaron, la Biblia lo que es el Tanaj, el Pentateuco lo cambiaron. ¿Por qué? Porque en la Biblia se estaba directamente adorando a Será y al Dios Yahvé. Pero en los más antiguos, en los textos más antiguos, se dirigía directamente a Moloch. Pero, ¿qué hicieron los, los exiliados? Que ellos fueron modificando la palabra. Por eso en una parte dice, ya no me llamarás más Baal, Balí. Ya no me llamarás más Baal. Entonces, es una transliteración de, igual es la misma deidad. La adoraban, les hacían altares. Era, era Moloch, el dios, la deidad que adoraban los hebreos. Esa era la deidad que adoraban. Había un hombre llamado Abraham y Moloch le pidió que le sacrificara a su hijo. El que pedía sacrificios era Moloch. Moloch le pidió que le sacrificara a su hijo, a Ismael. No a Isaac, a Ismael se lo iba a sacrificar. Ahí fue donde hicieron esta introducción. ¿Para qué? Para que, para que se hiciera el cambio de Dios. El que estaba pidiéndole que le sacrificara a su hijo era Moloch, pero el que evitó que lo matara fue Yahvé. Los que hicieron este cambio fueron los señores exiliados, hicieron el cambio, sí, pero el que adoraba eh, eh, Abraham era Moloch, eran personas eh, muy idólatras, lo que era Abraham, lo que eran su papá, sus hermanos, adoraban a dioses distintos, no eran exclusivos de uno. Si yo en este tiempo yo creo en Jehová, por decir así, y toda mi casa, mi familia conocen nomás a Jehová, ¿cómo va a ver que uno adore a uno y otro a otro y otro a otro? No, eso es imposible, no se puede. Ellos adoraban uno a cada uno, uno a uno, y otro adoraba a otro porque no tenían un Dios. Ellos adoraban a muchos dioses. Abraham y toda su familia adoraban a muchos dioses. Y entre ellos adoraban a Moloch. Inclusive Jacob, cuando soñó un sueño, dice que le ofreció
a este Dios y le dijo, si tú me concedes, me das y yo veo que sí me diste, yo te daré los diezmos. Voy a apartarte los diezmos, pero necesitas darme primero. Bueno, y le dijo, y tú serás mi Elohim. ¿Qué le estás diciendo ahí? Que él no tenía un Elohim, era idólatra, también eh, era politeísta. Jacob era politeísta. Nomás que nos quieren ver la cara de pendejo. Es todo. Pero Jacob no era de que adoraban a Yahvé, no. Él le dijo, si me das, yo te daré los diezmos de todo lo que me des. ¿Qué le está diciendo ahí? Que si le daba, si no le daba, no. Y si, y si él le concedía, dice, tú serás mi Elohim. ¿Qué está diciendo? Que Jacob era politeísta, adoraban a muchos dioses. Cuando sale el pueblo de Israel, el pueblo judío, el que sale de Israel, en el Éxodo, llevan y al Dios que adoran es a Moloch. ¿Por qué? Porque él le hacen un tabernáculo en el desierto y ahí en ese desierto le ofrecían sacrificios, le hacían holocaustos y todo lo que hacían era que quemaban gente, que gente viva. Ahí hacían sacrificios humanos. También había una parte del grupo que no adoraban exactamente a Moloch, también adoraban a la deidad que se representaba por la estrella de David. Ya muchos de los estudiosos se han dado cuenta que la estrella de David era la famosa estrella del dios Refán. Bueno, pues la adoraban los del Éxodo adoraban al dios Refán y al dios Moloch. ¿Dónde lo encontramos eso? En Hechos, capítulo 7 y versículo 42. Dice, vosotros que llevasteis por 40 años el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Refán. ¿A quién se lo está diciendo Esteban? Se lo está diciendo a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se la daban de santitos, que comían santos y cagaban diablos. ¿Por qué? Porque ellos se hacen muy santitos, diciendo, no, nosotros adoramos al Dios Yahvé. Y le está diciendo Esteban, no es cierto. No adoraban a Yahvé, adoraban a Moloch en el desierto. Ahora fíjense cómo está el detalle. Este Dios Refán era el que adoraba al rey David. El rey David era el que tenía en su templo lleno de este símbolo, lo que es el pentagrama. Un día, no muy en esas épocas, ya por el año 800, llega un grupo de personas y llegan y se asientan ahí en esa área de donde reinaba el rey David y empiezan a copiarse la religión del rey David, la religión de la estrella de David. Eran los házaros. Pero estos házaros eran conocidos como judíos también. Llegaron de Turquía. Los, los judíos no son semitas. Los judíos vinieron de Turquía. Fíjense, ahora, este pueblo absorbió la religión de David, que era la religión del rey Fan. Ahora, ellos se empezaron a aprender las costumbres y todo lo que era cerca de la religión del rey David. No se dice nada de que David era israelita, ahí no se dice nada de que si David era israelita. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que David no era israelita, David era de otro grupo de... En ese tiempo eran muchos grupos los que se asentaban en esa zona. Entonces, en este lugar se acostumbraba que había otros grupos,
jebuseos. Los jebuseos estaban asentados también ahí en esa área. Y también no sé cuántos se dieron cuenta que también los que eran los que estaban en esa época, en el tiempo de David, eran los filisteos. Y los filisteos llegaron a tener un gran poder ahí en esa zona. Y eran varios grupos de filisteos. No era precisamente que el rey lo que era no era eso. No era los israelitas no eran los que reinaban ahí. Se dice que en aquellos tiempos, en la parte sur de Israel, hubo un pueblo llamado los israelitas, pero estaban en la parte sur y eran obreros, eran campesinos, trabajaban, eran pastores, manejaban la ganadería, los borregos. Allá no era como, no es como aquí, vaya, que aquí hay vacas y no, allá es de puros borregos y chivos. Bueno, fíjense cómo está el detalle. Este detalle que hay, eh, de que, de que hubo una buena mezcla. Estos házaros fueron los que habitaron esta área de acá de Judá. Ellos fueron los que formaron ese pueblo. ¿Por qué? Porque eran judíos. Los házaros eran judíos. Judíos no quiere decir que eran por parte de Jacob, no, eran judíos porque provenían de Turquía, de otra parte, y desde que venían de allá, ellos se convirtieron en, así se hacían llamar como judíos, pero eran házaros. Se metieron a esta área después fueron corridos, los corrieron, después fueron perseguidos, fueron los házaros, así como llegaron, dejaron de existir, se fueron, vaya, y no quedó registro de ellos, no hay un solo registro de esta raza, pero dejaron su pueblito llamado Judá ahí. No sé si se dieron cuenta que los asirios llegaron y acabaron con los israelitas que ya habían poblado esa zona, allá por el año, por esas fechas, vaya, se extendió el pueblito de y se hizo un buen imperio. Los imperios crecen rápido, es como un hongo, como una infección. Llegan a crecer rápido, tan rápido llegan a crecer que, que se expanden de volada, vaya, como una plaga. Se extendieron y al extenderse los judíos por toda esa región, ahí fue donde ¿por qué? Porque si se acabaron los judíos, los israelitas que eran los que poblaron toda esa área, quedó una pequeña porción de- del pueblito de Judá. Quedó una baba, vaya. Eh, pero ellos, como ya tenían la religión de David, la religión de ellos se sentían ya como se adjudicaron los házaros, de ahí se adjudicaron la religión israelita, se la adjudicaron, vaya, como si ellos fueran parte del mismo. Pero ya existía la ley, en esos territorios se acostumbraba la ley, y lo que era lo que se conoce como el diezmo, eso provino de la misma religión amorrea. Esa religión amorrea no solamente traía la ley de Hammurabi, también traía la ley de Egipto, la ley se fue mezclando las costumbres, vaya. En Egipto se acostumbraba que si llegaba un grupo de extranjeros,
los egipcios le daban tierras, le decían, trabaja ahí, en esa tierra, ahí trabaja. Nada más que de esa tierra, lo que coseches me vas a dar la 10ª parte. De hecho, en Egipto les cobraban el 20% a los, a los que no eran egipcios. Llegaban y llegaban con el rey, con el faraón, y el rey faraón los recibía, les decía, sí, si quieres, aquí te damos para que trabajes, pero de lo que tú trabajes, me vas a dar la décima, me vas a dar el 20% de las cosechas. Lo que le cobraba el faraón era el 20%, pero de las cosechas. O sea que esa costumbre no era. Fíjense cómo está el detalle. La costumbre de los diezmos fue porque todos esos pueblos ah, pasaron por Egipto y al conocer las costumbres egipcias las adoptaron, y donde quiera que llegaban conocían ya el método de que trabajaban, pero se les ponían más suave, ¿no? Dice, el 20% es mucho, es el 10%, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando se armó lo del grupo de los levitas, que eran sacerdotes egipcios que bajaron a Canaán, bueno, entonces ahí se acostumbró la religión del 10%, pero de cosechas, daban las cosechas. ¿Quiénes hicieron esto? Los házaros. Se mezclaron con jasus, los jasus. Los jasus eran unos, los házaros son otros. Y ixos y todo tipo de mezclas ahí. Los todos eran conocidos como Abirú. Cuando llegaron de la región de los acadios de Babilonia, los venían conocidos como los Abirú. Cuando pasaron a Egipto, los nombraban los Apiru. Cuando llegaron a Israel, a donde estaba David, los nombraban los Ibrin. No es que los israelitas eran los hebreos, no. Los hebreos son los házaros. Los házaros y Jasus, que fueron los que llegaron ahí, cuando llegaron a los israelitas por medio de la religión israelita, los comenzaron a nombrar Ibrin. Y Ibrin significan hebreos. Pero no es porque hebreo sea que son hebreos por parte de Abraham, no, son hebreos porque la palabra hebreo significa los que los que viajan o los que traspasan el charco. Son son migrantes, vaya, son gente que migra, que vienen de otra parte. Eso significa hebreo, ser migrante. Entonces, así eran conocidos los pueblos que llegaban de otra parte a Canaán. Los israelitas los nombraron Ibrín. De ahí sale la palabra hebreo, sale del pueblo de los israelitas. De ahí ellos los empezaron a nombrar Ibrín. ¿Por qué Ibrín? Porque Ibrín es hebreo. Entonces, cuando se llaman los hebreos, no significa por Abraham, sino porque son mojados todos. Fíjense el detalle que hay. Así aparecen los hebreos. Los hebreos es una gente que son mojados. Ahora, ya tenemos aquí ¿por qué razón aparece un pueblo llamado Judá? Pero son turcos. Los judíos son turcos. Llegaron de Turquía.
Ahora, vamos a aclarar bien cómo está el pedo aquí. Los amorreos introdujeron la ley ahí y David, el rey David, es el que metió el tetragramatón, la estrella de Rey Fan. Entonces, eh, los poquitos que se mezclaron en este pueblito cuando desaparecieron los israelitas desaparecieron porque era un pueblito de gente que no eran de broncas, ellos nunca salieron de ahí. Los israelitas nunca bajaron a Egipto. Ellos fue un pueblo que empezó a crecer y a crecer y a crecer y fueron corridos de ahí. Se los llevaron los asirios. Los asirios llegaron y se los llevaron a todos. No dejaron ni uno, vaya, se los llevaron. Ahora, los que quedaron ahí fueron los házaros, que fueron los que habitaron el pueblito llamado Judá. Ahora, no tienen ningún parentesco con Israel, nada, no tienen nada que ver, porque el pueblo israelita que estaba ahí no fue el que bajó a Egipto, no fue el que estuvo en Egipto esclavo, no fueron los esclavos. Este pueblo jamás bajó a Egipto. Los házaros también fueron corridos, también, pero se quedaron mezclados ahí con los jasus y entonces ellos fueron los que empezaron a crecer y a crecer y a crecer y formaron ahí un pueblo. En ese tiempo, cuando Abraham vivió, fue antes del rey David, existió un rey en el tiempo de Abraham que se llamó Adonisedec. Adonisedec era el rey de Jerusalén, pero fue en el tiempo de Abraham. No es que fue y todavía no era, Jerusalén todavía no era Jerusalén. Eso fue antes de David. Porque no se menciona eh, Saúl. Saúl no se menciona en la historia. Se menciona a David, pero David no se menciona como israelita, sino que David pertenecía a a otro clan, era de otro clan, vaya. Se dice que David pertenecía al grupo de los filisteos, que David era filisteo, que ese pueblo conocido como Belén era filisteo, todo eso, estaba hasta la chingada de filisteos, todo eso, y que David era un filisteo. Pero no lo dice la Biblia porque la Biblia fue acomodada, la acomodaron para meternos todo este cuento, vaya. Fueron plagios, estos fueron más plagiadores que Roma, porque todo lo que menciona la historia romana es puro plagio, pero, pero si nos vamos a buscar la historia de la historia de los judíos atrás, están peores porque ellos se plagiaron pero más gacho, vaya, más. ¿Cómo, cómo, cómo es que se hicieron pasar? Hicieron que apareciera un Dios que les dio las leyes cuando las leyes las dio Hammurabi. Fíjense, fíjense cómo está el detalle. Hubo un rey ahí, en esa área. Principalmente eh, eh, ese rey no fue precisamente de esa área, fue de la de lo que se conoce como la historia
Uruk. Dejé los apuntes. Es que estos apuntes son el pueblito de Ugarit. El pueblito de Ugarit. De ahí salió eh, este rey, era un rey, vaya. Moloch era un rey. Y de ahí salió la familia de los hijos de los hijos. Este fue el rey que menciona la Biblia, el que le cambiaron el nombre a Yahvé, pero era Moloch. ¿Por qué era Moloch? Bueno, ustedes saben que Abraham adoró a Moloch porque le dio en sacrificio, le iba a sacrificar a Ismael. Después, Jepté estaba perdiendo una pelea. Jepté también le ofreció un pariente porque le diera a ganar la guerra. Dijo, si tú me das el triunfo, yo te ofrezco al primero que salga de mi casa, lo vamos a echar a la paila. Y él sacrificó a su hija de 12 años, la sacrificó a Moloch. ¿Por qué era Moloch? Porque Yahvé no pedía sacrificios. Si ustedes se ponen a buscar en la Biblia, Yahvé aborrecía los sacrificios. Dijo, yo aborrezco eso, dejen de estarle dando sus hijos a Moloch, dice Yahvé. ¿Quién era Yahvé? Yahvé era Moloch, pero te lo cambiaron. Jepté adoró a Moloch. Los de la estrella de los del Éxodo adoraron a Moloch y a Refán. Adoraban a esos dos dioses. No era que salió un éxodo de Egipto, no, eran personas que eran nómadas y viajaban por todo ese territorio todos los días. Había grupos y grupos, era una migración en todo lo que era Levante. Levante es el territorio de ahí, todo el territorio de Levante, vaya. Viajaban un montón de nómadas que viajaban desde otros lugares y se hizo una mezcla de creencias, de cristianismo, de paganismos. Ya por el año 800 antes de Cristo, cuando existían estos señores, cuando existían los házaros, ya existía el cristianismo. En este lugar de lo que es el pueblo fíjense cómo está el detalle. Existió un pueblo llamado Itil. En Itil había muchísimos grupos ahí. También era parte de Damasco. Ahí en las historias de Pablo habla mucho de Damasco. Pero ahí en Itil era la capital. Ahí había de todo. Habían musulmanes, habían cristianos. ¿De dónde agarraron los cristianos si fue en el año 800 antes de Cristo? ¿Cómo hicieron para agarrar cristianos en esa época? Había judíos, había zaratustrianos de Zaratustra, de ahí salió los cristianos, de los zaratustras. Había paganos del norte también, había chamanes de las estepas. Las estepas son las llanuras, vaya, todas esas llanuras de por ahí.
y hablaban hebreo, persa, armenio, había de todo, vaya, había cada grupo tenía su propio juez y los jázaros tenían un juez que se llamaba José. Ahora fíjense, y salieron las disputas interreligiosas. Cuando había disputas, ya se encargaban los magistrados ya de hacer toda la tranza ahí, pero no, no tenía nada que ver con lo nuevo. Lo del cristianismo ya venía desde Damasco, desde por allá salió el cristianismo. El Zaratustra ya lo adoraban allá en esas fechas. Ahora fíjense, eh, Jepté adoró. Ahora, en el libro de Jueces, el capítulo 11 y 31, ahí Jepté ofreció a su hija, a Moloc. ¿Por qué les digo que fue a Moloc? Fue a Moloc porque el que recibía sacrificios era Moloc. Y cuando Esteban es apedreado, les dice, vosotros adorasteis a Moloc, vosotros que llevasteis por 40 años el tabernáculo de Moloc. Entonces Moloc no era Yahvé. O sea, Moloc era Yahvé, vaya, Moloc era Yahvé, pero cuando los exiliados de Babilonia introdujeron ya lo que era Yahvé, le quitaron las malas mañas. Ya en su Biblia le dijeron que él nunca pedía sacrificio. Fíjense, ya los señores estos, los que vinieron, Esdras y eso, modificaron todo. Ya en vez de decirle Moloch, le decían Yahvé, pero era el mismo personaje. Nada más que le quitaron lo de los sacrificios. Y, y quitaron a Será, quitaron a todo mundo. Y a Yahvé lo volvieron benevolente, lo cambiaron. ¿Cómo es que un Dios que pedía sacrificio, que lo sacó de Egipto, mm, de repente se vuelve vegetariano? ¿Cómo es posible, vaya, que lo vuelvan vegetariano si era carnívoro? Ahora fíjense, eso fue porque la gente eh, no tenían un dios en ese tiempo, eran muchos dioses. De ahí apareció ya lo que es el tetragramatón, ya en el tiempo de los exiliados, ya apareció el tetragramatón, cuando ya metieron ya a las 4 letras y... Ahora, en el tiempo de Abraham existió Adonisedec. Adonisedec era el rey al que Abraham le entregó los diezmos. Y, y también este Adonisedec también se conoció como Melquisedec. Pero ¿por qué fue Melquisedec? Adonisedec fue el rey de ese pueblo llamado Jebús. En ese tiempo Jerusalén no era Jerusalén, era Jebús. ¿Y por qué era Jebús? Porque Adonisedec era de los jebuseos, era de la tribu de los jebuseos. En ese lugar, antes los que rejoneaban ahí eran los jebuseos, en Jerusalén. Antes de David, los que estaban gobernando Jerusalén eran los jebuseos. Y los jebuseos eran los que tenían un rey en Jebús que se llamaba Adonisedec. Y este Adonisedec es al que Abraham le entregó los diezmos del botín. O sea, todo esto se los digo para que vaya encajando con la historia. ¿Por qué? Porque nos han contado tantas charras, vaya.
Nos han contado tantas charras que, que ya hasta parece que la Biblia es un chiste. La Biblia es como un chiste. Jerusalén se llamaba Jebús antes del rey David. ¿Por qué no se pronuncia la historia del rey Saúl? Porque cada rey perteneció a una tribu distinta, por eso. En este caso, estamos hablando de un grupo de este rey llamado Adonisedec era de los jebuseos. Ahora, los amorreos era la ley, el judaísmo de los házaros. Moloc era el rey de Uric, de allá, de Uric, por allá, fíjense, como de Ugarit, era de Ugarit. De ese lugar de Ugarit, ya todos lo conocieron, ese lugar de Ugarit, de ahí era un rey, pero era rey de carne y hueso, era un hombre, no era un dios. Existen alegatas acerca de este personaje, pero lo que se conoce como Moloch no era un dios, pero en ese tiempo se acostumbraba a decirles dioses a los reyes, ellos se autonombraban dioses, entonces este es el personaje que se conoce como Yahvé, era Moloch y era un rey y tenía una reina también, porque en sus, en sus escritos, eh, en sus estelas, porque hay unas piedras conocidas como estelas de Ugarit, ahí se encuentra rey y reina. Ahí se encuentra rey y reina. Y este es el que se presenta que se trajo acá, y es a lo que adoraban los judíos, más bien los que adoraban los israelitas. Los israelitas adoraron a Moloch y los judíos a Yahvé. O sea, ya en el tiempo de Yahvé ya no adoraban a aquel otro, sino adoraban. Inclusive si ahorita les preguntas que si adoran a Yahvé, te dicen que no, que Yahvé es otro Dios, que ellos adoran a Hashem. Hashem. Ahora, ¿por qué hay tantas cosas por resolver? Porque aquí no termina todo. Ya resolvimos por qué razón se circuncidaban. ¿Por qué? Porque era la costumbre de todos sus pueblos. Se arrancaban el cuero. ¿Pero por qué? Por cuestiones de salud, también por cuestiones de marca. ¿Por qué? Porque en Egipto a los esclavos los circuncidaban. No era porque, porque era por la religión, sino porque en Egipto el que era esclavo le quitaban la funda, se la arrancaban, vaya, le cortaban con un cuchillo, quedaba el puro foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Y ten cuidado con mi compadre que trae un foco. Fíjense que el detalle es que si no, si no nos ponemos bien truchas, nos mantienen engañados toda la vida. Ahorita ya sabemos que, que, quitam- que todo es una mezcla, ¿va? Hicieron como una especie de mariscada, le echaron de camarón, jaiba, mojarra, le echaron de tocho, morocho, pulpo, le echaron pulpo. Es una mariscada. Ahora fíjense, tenemos que saber, entender por qué razón mm, tenemos que primero investigar. Más bien, yo diría que en vez de estar investigando de que si Jesús existió, que no existió, que Jesús... No,
es mejor investigar desde atrás. ¿Por qué? Porque mero atrás es donde está lo sabroso, ahí es donde está el sabor del caldo. Mero atrasito, ahí está el sabor. Si nos ponemos a encontrar detalles, eh, nos salimos, vaya, de esta mentira. No pudieron ser estos señores que existen ahorita, no pudieron ser de los israelitas porque los israelitas realmente era un pueblo de un pueblo de pastores ahí, cuidaban ovejas, criaban, eran campesinos, ellos sembraban, ese era el pueblo de Israel. No, no tiene nada que ver, el pueblo israelita no tuvo nada que ver con los nómadas, con los clanes que habitaron, con los hicsos que habitaron en Egipto. No tienen nada, no tuvieron nada que ver, vaya. Son pueblos que migraron y se mezclaron, pero los Abiru, los Abiru era un grupo de muchos pueblos. Se conoce como los Abiru. Viene de Uruk, de allá, de los caldeos, vaya, de ahí se nombraban Abirú. Llegaron a Egipto, migrando también, unos, y eran muchos de diferentes, amorreos, hititas, jebuseos, y ejázaros, y todos esos, principalmente amorreos, se bajaron ahí, y esos son los que se mencionan del, del Éxodo, esos son. Pero bajaron en Egipto, pero no bajaron en la fecha que dice la Biblia, bajaron en otras fechas mucho más antiguas, allá por el año 1800 antes de Cristo, 1900 antes de Cristo, fue cuando bajaron todos estos pueblos, amorreos, hititas, jebuseos, de todo tipo de clanes bajaron, y cada uno llevaba su propio gobernante. Por eso se llamaban Ixos, porque cada uno llevaba su rey, su líder, su gobierno, su presidente. Cada grupo se componía no más de 3.000, de 4.000 personas. Eran grupos pequeños y bajaron a Egipto en la parte de atrás y, y pagaban impuestos, le pagaban al rey egipcio. ¿Por qué? Porque la ley que había era, si te doy tierra, trabaja, pero me vas a dar el 20%. El 20% le quitaban a esa gente. El problema fue que un día les pasó lo del sapito. El sapito llegó con el conejo a su cuevita y le dijo, no seas cabrón, déjame pasar, me estoy mojando, está lloviendo, mire, va a ser un chingo de frío, ¿qué te parece si me dejas entrar? Y entonces el conejo, como era buena gente, le dijo, pues pásale. Pero el sapito cuando ya estuvo adentro, dijo, este pinche conejo me estorba, este conejo ocupa mucho espacio, está muy grande, le digo al sapito. Y se empezó a inflar el sapo, empezó a inflarse, 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 como un globo se hizo. Y sacó al pobre conejo de la cueva. Lo sacó de la cueva, le dijo, es que no cabes, compa. Pues, mira, estamos dos y no cabemos los dos aquí. Entonces el detalle que hay es que así les pasó a los avirus, o a los apirú. Fíjense, se metieron ahí y vieron un lado flaco cuando se murió un rey. En la transición entre dejar heredero y eso, se queda vulnerable el pueblo. Y entonces fue cuando aprovecharon para apoderarse de esa parte, pero no se apoderaron de todo Egipto, se apoderaron de la parte norte de Egipto. Ahí es donde gobernaron los avirus, a los que les mencionan los israelitas, a ellos les mencionan israelitas, pero ese nombre ya se lo dieron los exiliados de Babilonia. Los exiliados fueron los que ya le llamaron israelita a los avirus. Se pasaron de lanza, totalmente se pasaron de pendejos, vaya, porque
¿Cómo se van a adjudicar lo de otros? Pues como que no. Entonces, después, ahí duraron gobernando mucho tiempo. Y de allá salió la idea de un tal Jacob, de los grupos que estaban ahí. Ahora, el, el, el grupo de los házaros también estaba ahí, también había una parte de házaros también. Un grupo de házaros también estuvo ahí. ¿Por qué? Pues porque un grupo de házaros era el que llevaba como gobernantes a un rey llamado José. Cuando se, cuando se hizo ahí, pusieron un rey como faraón, vaya. Hubo un reinado de los nómadas ahí, de estos grupos llamados Abirú, de los Abirus, en un lapso de 50 años, pero hay quienes dicen que no es así, que fueron 150 años. Pero los egipcios borraron sus estelas, en todas sus estelas quitaron la historia, la borraron, vaya. Quitaron o quebraron más bien las estelas, porque esas piedras no las puedes borrar, tienes que quebrarlas o darles una repellada ahí a las letras y ponerle letras nuevas. Pues eso hicieron, le quitaron la historia de los Ixos y por eso en Egipto no aparece. No aparece Moisés, no aparece Jacob, no aparece José, no aparece nada. ¿Por qué? Pues porque todo eso lo hicieron otros grupos. Si el hebreo se hubiera hablado en Egipto, estuvieran ahí en las estelas las palabras hebreas, las letras hebreas no aparecen. ¿Por qué? Pues porque nunca estuvieron en Egipto, fueron otros grupos y esos grupos fueron los que eh, crearon todas esas leyendas. Las plagas, las 10 plagas, era un volcán, el Krakatoa. Ahorita se conoce como el Krakatoa, pero en ese tiempo se conocía con otro nombre. El volcán contaminó al río Nilo, lo contaminó, le aventó ciertos químicos ahí, mató muchos peces. Sí, se dice que también el río se puso rojo porque le entraron ciertas contaminaciones ahí y el río se puso rojo, vaya. Por eso lo llamaron río de sangre. Pero ese defecto lo padece seguido el río porque hay una parte en las partes altas, cuando llueve mucho, la tierra es roja y entonces toda esa tierra parece pintura roja y se va y se contamina el río con toda esa pintura. No es que se vuelva sangre, no, la tierra es una tierra como barro que se mete toda el agua roja que viene, se mete al Nilo y el río se contamina. Bueno, entonces todo ha sido un gran fraude, todo lo que es fraude. Y la historia de los señores estos, los exiliados como Esdras y su bola de mentirosos escribas que traía, son los más grandes plagiadores, todo fue plagio. Lo plagiaron, todo fue plagio de otros, se plagiaron a los demás, vaya. Y, y eso es la religión que siguen todos, una religión llena de mentiras, de plagios. La ley de Moisés es la ley amorrea de Hammurabi. Hammurabi fue amorreo, por eso, por eso todos los amorreos de ahí estaban llevando la misma ley de Hammurabi. Se puede decir que los amorreos salieron de ahí, de Babilonia, y se distribuyeron por todo Canaán, por todo el mentado Levante. Ahora fíjense,
ya todo lo que está en la Biblia, ya sacamos que nada es cierto, todo es mentira, pero no con eso ya le vamos a dar carpetazo, sino que lo vamos a ir sacando todo a luces, paso por paso, paso a pasito, paso por paso. Vamos a ir sacando a flote todo, porque nos falta mucho. Apenas estamos empezando y yo estoy sintiendo que les está llegando a lo tiernito. A muchos les está llegando a lo tiernito. Cada que, cada que un judío escucha hablar de que su Dios es su Moloch, que cuando Esteban, el discípulo Esteban, les dijo a los judíos que ellos, el que los sacó de Egipto era Moloch, que durante 40 años el que llevaban ahí era Moloch, y la estrella del refrán, a cuenta que Esteban les estaba jalando los pelos del fundillo a los... Inmediatamente lo pedrearon. Era una ofensa muy grande lo que hizo Esteban con haberles dicho que ellos lo sacó de Egipto, que no era Yahvé, o sea, sí era Yahvé, vaya, pero él les estaba diciendo que lo modificaron, que en realidad su Dios es Moloch, y que era el Dios Moloch al que sacaron, el que llevaba, pero claro, como, como entraron los exiliados de Babilonia, y como eso les dolía, cada vez que les referían que el dios de ellos en realidad era Moloch, a cuenta que Esteban les estaba jalando los pelos del mero fundillo, vaya, hasta se los jalaba así por un lado. Cada que les decía, pues claro que lo apedrearon. Inmediatamente dijeron blasfemo, eres un blasfemo y rácate. Como la historia de Jepté, si está en la Biblia. Y Jepté todavía adoraba a Moloch. Abraham todavía adoraba a Moloch. Y muchos más. Hay otra historia griega donde dice que un hombre venía en un barco y de igual manera le ofreció a su hijo a Moloch. Otro, de igual manera, muy similar a Jepté, también le entregó su hija, una hija, a Moloch. O sea, ¿cómo no quieren que uno piense mal? ¿Cómo quieren que no se piense mal si la chamaca se pone minifalda y va enseñando la punta del calzón? Y dicen que es pervertido, dicen el viejote este es pervertido. ¡Eres un pervertido! Pero la chamaca se pone minifalda y se le va viendo la punta del calzón. Pero te llaman pervertido. Bueno, entonces vamos a dejarla por hoy. Echarle agua a la perra.